Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo van? Tanto para los que están presencial como para los que están virtual, ¿correcto? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata esta noche de San Valentín, de 14 de febrero? Buenas noches, bien, muchas gracias. Noches. Me alegra mucho. Bueno, familias, antes de comenzar con la charla del día de hoy, que espero les interese y que sea muy provechosa para ustedes, vamos a hacer un aviso parroquial, ¿correcto? Ustedes comprenden que dentro del tratamiento que Medicola a ustedes les ha brindado desde el inicio, se le ha hecho mucho énfasis a la participación en los grupos, ¿correcto? Eso no solamente implica los grupos a los cuales los usuarios asisten lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sino también a la multifamiliar, ¿correcto? En ese orden de ideas, familia, evaluando que se ha ido dando muy baja adherencia por parte de ustedes en relación a estas terapias multifamiliares y en nombre de la gabela que como tal se ha dado para que ustedes puedan asistir presencialmente, como tal las directivas, igual que todo el equipo interdisciplinar, hemos decidido que a partir de dentro de 15 días, sí, 28, a partir del 28 de febrero, ya todas las multifamiliares van a ser de forma presencial, con la finalidad de que ustedes asistan y que como tal se pueda llegar a un tratamiento óptimo y fructífero, tanto para ustedes como familias como para sus usuarios, teniendo en cuenta que aunque están las herramientas brindadas por este canal, sentimos que es necesario tener el compromiso de todas las familias en este espacio. Este espacio es para aprender herramientas que a ustedes les sirvan y pues la idea es poder enfocar tanto en familias con usuarios que son adultos como también en familias con usuarios adolescentes. Por eso nos parece fundamental que empecemos como tal a tratar temáticas ya un poco más específicas, pero necesitamos de su presencialidad. Así que a partir del 28, es decir, dentro de 15 días, la idea es que todas las multifamiliares empiecen a dar de forma presencial los martes a las 6:30 de la tarde. ¿Tienen alguna pregunta? Doña Melanie, tiene el micrófono apagado. No le escuché bien lo que dijo. Cuéntame, Laura. Buenas noches. Pues la verdad me preocupa mucho pues de que hace parte del tratamiento, pero pues hablo por mí, no puedo hablar por nadie más. A mí en este caso se me facilita mucho conectarme de esta manera por lo que yo soy personal de la salud y muchas veces estoy en turnos de trasnocho que empiezo desde las 6 de la tarde. Entonces volver o pedir un permiso para estar allá a las 6:30 de la tarde a mí se me hace imposible. Y la verdad ya como red de apoyo diferente a mí, mi hijo no tiene. Entonces me quedaría, de verdad, me quedaría muy complejo asistir los martes. O sea, por ejemplo, digamos esta semana yo estoy de 6 de la mañana hasta por la tarde, pero cuando me tocan las noches ya se me dificultaría mucho porque yo estoy una semana de día y una semana de noche para poder asistir. Listo, comprendo. Habrán ciertos casos excepcionales en los cuales, digamos, sea complejo hacerlo. Sin embargo, familias, les recuerdo que aquí hay aproximadamente 400 usuarios, de lo cual realmente nos preocupa que solamente haya conectado aproximadamente 20-21 familias y solamente 2 personas presenciales. Por eso, aunque se entiende obviamente la problemática de algunos, la idea es que ustedes vengan a los grupos y que ustedes adquieran las herramientas.
Justamente por la problemática presente es que queremos como tal brindarles el espacio de forma presencial para que el aprendizaje realmente sea útil, ¿sí? Y para que igual puedan adquirir las herramientas. Pues no siendo más, vamos a comenzar la multifamiliar para que nos pueda rendir el tiempo, teniendo en cuenta que ya son las 6:40. ¿Cómo va doña Andrea? ¿Cómo va don Federico? Bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Y don Eduardo qué está haciendo ahí? Apoyar para la multifamiliar. Es tanto el compromiso que aún en vacaciones me vine para estar acá con ustedes. Eso sí es cierto. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy voy a compartir. Es en esta, ¿cierto, Edu? Hombre, ¿cómo está? Mi abuelo decía, mejor cantidad que calidad. Y mira, hay uno, dos, Bueno, familia. Perdóname, antes de que comencemos, es que por ahí hay un microfonito abierto y se escucha como un televisor. Por favor, familias, la persona que tiene el micrófono abierto, creo que doña Melanie. Doña Melanie, si me colabora, por favor, con el micrófono. Me toca hacerme acá. Ya, señorita. No, todavía se escucha. ¿Qué pasó? El micrófono está abierto. Ya, doña Melanie, tranquila. Ya se silenció. Muchísimas gracias. Por eso necesito técnico. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, no sé si ahí lo ven. No se ve, sí. Cuando yo presento acá. Sí, sí se ve. Señora, sí se ve. Perfecto. Un segundito. Voy a dejar de compartir la pantalla en un instante. Ya les vuelvo a compartir. Por eso necesito técnico. Yo para esto soy mala. Listo, ahí me lo logran ver. Sí, señora. Sí. Había una pantalla, había una partecita que se mostró. Esperen, regálenos un pequeño instante. Pues era se roto. Y ahorita, dale ahí. Bueno, todo esto. Bueno, familia, ahí lo ven. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Listo. Señora. Sí, señora. Bueno, la idea, familia, es que hablemos hoy de inteligencia emocional, entendiendo que la base principal para esta va a ser las emociones y los sentimientos. Es importante, pues, para nosotros poder saber ustedes qué conocimiento a priori pueden tener como tal de estos dos conceptos, ¿cierto? Emociones y sentimientos. No sé quién de ustedes me pueda colaborar con una definición fácil y sencillita. O de ustedes los aquí presentes. Alex. De emociones y sentimientos. Yo pienso que, así como las emociones son algo como de momento, como que surge ya y lo expreso o no lo expreso, con algo que sucede, ante algo que me estímulo o algo que sucede. Y los sentimientos son algo que viene permanentemente. Yo siento algo por alguien, o cómo me siento frente a esto, es como más profundo, que la emoción te expresa
Porque yo puedo sentir cosas sin expresarlas, Sí. pero no expresarla y expresar las emociones son las que se expresan. La emoción es Yo una me emoción. expresa una emoción, un sentimiento con Es una expresión, un impulso. Que la verdad las emociones las puede pues usar o dar en momentos de segundos para los trastornos que uno puede tener de personalidad, como el límite, como el dependiente, Ujú. es todo eso. Muchas gracias. ¿Y en casa ustedes qué opinan? No me dejen hablando sola. ¿Qué son emociones y sentimientos, familias? Recuerden que no tienen que dar una definición del libro, lo sentimientos que ustedes creen. personales. Pues yo pienso que la emoción es algo que se siente como muy momentáneo, ¿cierto? Como dependiendo de alguna situación en particular, Ok. que se forma como ¿Y los muy- sentimientos? No te escuché. No sé si de pronto fue, es que como no puedo ver la presentación. Y los sentimientos es algo que se forma como más a largo plazo. O sea, la emoción es como Listo. más inmediata y los sentimientos es algo un poco más profundo, más prolongado en el tiempo, por decirlo así. Listo. Bueno, familias, la idea es que desarrollemos todo esto de inteligencia emocional a partir de 3 puntos clave, ¿cierto? La idea es que lo dividimos en 3 temáticas como para que fuese un poco más sencillo y masticable, además porque aunque parece muy sencillo, emociones y sentimientos, realmente a la hora, la verdad, cuando yo intento darle una forma, darle un significado, a veces se me hace muy complejo. Pasa lo mismo que cuando yo intento inclusive definir lo que es el ser, ¿cierto? O sea, se me sale de proporciones, así la palabra parezca muy sencilla. Entonces, la idea es que dentro de nuestra tabla de contenido, la idea es hacer una pequeña introducción en qué son los sentimientos y las emociones, además de qué es la inteligencia emocional, para que podamos, de allí, metiéndonos un poco en el tratamiento que les brinda a ustedes Medicol, que es el circuito de la recompensa, y podamos explicar cuáles son todas estas etapas por las cuales se supone cada usuario tiene que transitar, ¿correcto? Y por último, algunas recomendaciones en relación al manejo emocional, ¿correcto? Listo. Cualquier cosa pueden pararme, me alzan la mano o simplemente me dicen yo tengo una pregunta y paramos un momentico. Dice entonces en la introducción de qué son emociones y qué son sentimientos. Las emociones, familias, son las reacciones automáticas a estímulos relevantes que tenemos nosotros, ya sean lugares, ya sean situaciones. Como bien decían muchos de ustedes, las emociones vienen a ser algo muy pasajero, algo muy instantáneo. De hecho, las emociones se pueden llegar inclusive a pensar como aquello que realmente me lleva a mí a protegerme. ¿De qué forma? Yo siento miedo y automáticamente mi reacción va a ser protegerme. Uno de las emociones primarias y las emociones básicas es el miedo. Si no existiese como tal el miedo, en algún momento no podríamos huir como tal de muchas situaciones que nos podrían hacer daño, ¿correcto? Entonces, 5 emociones básicas son alegría, miedo, ira, asco y el amor. Cuando corresponden a eventos internos, puede hacerse referencia a eventos del pasado, del presente o del futuro. Para dar significado a la emoción, necesitamos saber que el evento responde a un momento temporal y si esa respuesta se ajusta a él en el nivel de intensidad, ya sea saludable o no. Si bien estábamos diciendo, familias, que
corresponde a estímulos externos también. Cuando hablamos de ese estímulo como tal a nivel interno, puede ser el hecho de ver la casa de la infancia y pasarme. Ese es el estímulo externo. Y pasarme en algún momento al recuerdo de lo que fue de forma nostálgica mi crianza o mi niñez allí. Ahí eso me va a despertar de alguna forma una emoción. Nostalgia podría ser, aunque la nostalgia ya vendría siendo un sentimiento. Ahí también hay que tener presente algo importante y es que las emociones se van a vivenciar diferente dependiendo del ciclo vital en el que nos encontremos, ¿cierto? Porque pues no es lo mismo el mundo emocional de un bebé o de un niño, el de un adolescente y el de un adulto. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de infantes, ¿cierto? De bebés y de niños, el mundo emocional va más ligado a la necesidad interna vinculada con lo que sucede en el medio, porque al fin y al cabo el niño es una gran esponja de información, pero no es un buen filtro. Entonces, por ejemplo, el niño, ¿qué pasa? El niño reconoce un estímulo auditivo fuerte, el niño inmediatamente comienza a llorar, no porque sepa qué sucede, sino porque el estímulo tiene una carga, si bien es externa, para el niño es interna, el niño la vivencia como algo no saludable, como algo peligroso, y eso es algo que nosotros también tenemos que registrar. ¿En qué etapa me encuentro yo para poder entender cómo fluyen mis emociones, cómo han fluido a lo largo del tiempo y cómo se encuentran en mi aquí y en mi ahora? Bueno. ¿Cuál es la función principal de las emociones? Bien, se los estaba comunicando ahorita. Gracias al conocimiento del funcionamiento cerebral, las emociones han constituido una herramienta esencial en nuestra supervivencia como especie, ¿correcto? ¿Cómo funciona el cerebro? La idea es que en un primer paso, el cerebro recoge toda la información a partir de los sentidos. Al acogerla de forma muy rápida, llega a partir de lo que es biografía o biológico como un almacenaje en relación a lo de sobrevivir. En el segundo paso, después de una respuesta rápida y automática a la que llamamos emoción, se le manifiesta en forma de sensaciones corporales, pensamientos e impulsos de acción. Muchos de ustedes sé que son usuarios, ¿correcto? Cuando hicimos un ejercicio en tiempos pasados, hace unas semanas, acerca del darse cuenta, hablábamos de 3 momentos del darnos cuenta. Un darnos cuenta exterior, un darnos cuenta interior y un darnos cuenta de la fantasía. Cuando hablábamos del darnos cuenta exterior, hablábamos de todo lo que llegaba a nosotros a partir de nuestros sentidos, ¿sí? Cuando hablábamos de un darnos cuenta interior, hablábamos de lo que surgía de nuestro cuerpo y de lo que nuestro cuerpo intentaba como tal en algún momento comunicarnos. Y cuando hablábamos del darnos cuenta de la fantasía, partía del hecho de entender cómo en mi mente puedo empezar a organizar, porque además mucha de la realidad que yo puedo vivir parte de imaginarios y simbologías que yo empiezo como tal a formar. Eso no quiere decir que ustedes vivan en la Matrix, no. Solamente que todos, obviamente, le damos el sentido mentado, la intencionalidad, tanto a las situaciones, tanto a la emoción, tanto a las personas, como a cualquier cosa externa que nos llegue. Igualmente va a pasar con los pensamientos. Cuando yo empiezo como tal a tener pensamientos en relación a que algo malo me puede pasar, es cuando llega la respuesta automática de la ansiedad. Ahora, Alexandra, cuando tú tienes mucha tristeza, ¿tú dónde sientes la tristeza? Físicamente. El corazón. Pero cuando hablamos de amor, por ejemplo, a nivel físico, cuando tú tienes ira. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando tú comienzas a reconocer la ira? O sea, por eso el sentimiento a veces, o sea, yo expreso esto durante el corazón, entonces yo empiezo a llorar. Entonces hay gente que, por ejemplo, empieza a temblar de la rabia, hay otros que no sé, empiezan a pensar caminar, hay otros que explotan y empiezan a gritar. Sí. Entonces, o sea, desde mi punto, desde mi ser ante la tristeza, es lo mismo con el llanto. Lo mismo la frustración, la ira, o sea, todo eso me refiero. Exacto, gracias.
Bueno, ¿alguno de ustedes quiere compartir de qué forma en algún momento ustedes han sentido esa tristeza? Yo, Cuéntame. la tristeza me da, digamos, me duele todo el cuerpo. Se me manifiesta con dolor corporal, ganas de llorar, ansiedad y, no, y creo que bastante llanto. Culpabilidad. Listo. Ah, ok, me quedé acá en pausa. Bueno, a mí, por ejemplo, cuando siento mucha tristeza y muchas ganas de llorar, la verdad es que me da un taco muy tremendo en la garganta. O sea, yo siento como, no sé, nunca me han ahorcado, pero digamos que se siente como si uno lo estuvieran ahorcando. Y yo siento que ese es mi cuerpo en algún momento intentando expresar la emoción que se está sintiendo. Entonces, a veces nosotros desconectamos nuestro cuerpo de lo que realmente nuestra mente y corazón nos están intentando decir. Entonces, claro, empezamos a restarle importancia. Siento el nudo acá y aún así, con ganas de llorar, me intento aguantar. ¿Por qué? Porque es más fácil a veces negarme la existencia de esas emociones, o bueno, si las estoy sintiendo, al menos no permitir que nadie más las pueda observar o ver. Y es ahí donde empieza como tal a entrar en algún momento el sentimiento. Pero vamos con las últimas dos en relación a esas emociones de cómo se llegan a formar en esa parte de nuestro cerebro. Dice, entonces la emoción generada nos da la energía necesaria para realizar una acción que facilita nuestra supervivencia. Cuando hablamos de los mecanismos de defensa psíquicos, hace poco yo les ponía el ejemplo de que cuando, bueno, según la ley de Darwin, sobrevive el más fuerte, ¿cierto? Y cuando ustedes van en la calle por un callejón oscuro, ¿usted qué es lo primero que hace? Usted mira, observa cualquier esquina, observa que nadie venga, ¿cierto? E inclusive muchos o empuñan las manos o ponen las llaves en las manos en caso tal de que alguien se les acerque. Ese es un impulso suyo de supervivencia. ¿Por qué? ¿Qué sentimiento tiene en ese momento? Miedo. Pero ¿qué emoción tiene? Miedo. Pero se la justifica a partir de una conciencia discursiva y práctica de por qué lo tiene. Posiblemente usted en algún momento lo hayan atracado, obvio, queda ahí el trauma. Pero entonces, en ese orden de ideas, en el cual empezamos a justificar y empezamos a pasar a la parte de los sentimientos. Inclusive en esta parte también cuando hablamos del automaticismo y de la percepción de huida o esa percepción de supervivencia, nos encontramos que psíquicamente hablando nosotros siempre estamos en búsqueda de algo, ¿cierto? Y es del placer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que emocionalmente, como se vuelve algo tan automático para el cuerpo, yo desligo la emoción per se y simplemente busco huir, ¿cierto? Porque comienzo a polarizar las emociones que tengo. Entonces, digamos, por ejemplo, para nosotros el amor es algo bueno o malo. ¿Ustedes qué opinan? En concepto básico, algo muy básico, muy social. A nosotros nos enseñaron que el amor socialmente es bueno. ¿Ustedes en casa qué opinan? ¿Socialmente el amor es bueno o es malo? Bueno. Listo. ¿Quién da más, quién da menos? Es más, ¿quién me dice que el amor es malo? Pues yo digo que el amor es malo siempre y cuando se haga daño a la persona. Hay amores dañinos, hay amores, ¿cómo es que se dice? Tóxicos. Tóxicos. Hay amores tóxicos. Hay amores tóxicos, entonces sí hay amores dañinos, hay amores malos. Entonces todo el amor en sí no es bueno, entonces todos los sentimientos en sí no son buenos. Listo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que es que si nosotros notamos, el amor no es bueno ni malo, el amor es. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra necesidad de encontrar ese placer automático, nosotros lo justificamos como algo bueno. Eso es como el dolor. Vamos con la misma pregunta. ¿El dolor es bueno o es malo? No, no es ni bueno ni malo. El dolor es.
Pero ahí yo le tengo la respuesta. Para mí el dolor sí es bueno, a diferencia del amor, porque el dolor no se hace más fuerte. Y ahí, El amor. y ahí ya vamos con lo consecuente a lo que vendrían a ser los sentimientos, pero ya se los explicamos. Listo. Y ya como última fase, dice, al cumplir la misión como tal, la emoción de ser momentánea, de ser instantánea y de permitir que usted pueda defenderse en relación a lo que sea que está pasando, en relación a una temporalidad, en relación a una situación, persona o lugar, pues si ya cumplió el hecho de recepcionar todo por medio de sus sentidos, si ya como tal hubo una respuesta automática y ya como tal usted logró sobrevivir a lo que estaba pasando, pues ya queda solamente el desaparecer, ¿correcto? Esa es la sincronización de una emoción. Aparece, rápidamente dura y puede durar muy poco. ¿Cuántos de ustedes en medio de una ira, porque simplemente pelearon con alguien, hablan de forma muy suelta y pueden herir a otros, pero al ratico se calman y lo que queda es realmente lo que causaron en el otro? Exacto. Y ahí es donde empieza a jugar básicamente el sentimiento. Pero para que quede un poco más claro y para darle entrada un poco a la parte de los sentimientos, yo les puse como tal este cuadrito que me parece bastante interesante y que realmente siento que lo explica muy bien. Dice, la emoción es en esencia un proceso inconsciente. Las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción. Son procesos biológicos espontáneos que escapan de nuestro control y los demás pueden entenderlas a partir de nuestra expresión física espontánea como la risa. Los sentimientos, por su parte, son nuestras interpretaciones de nuestras propias emociones. Somos conscientes de lo que sentimos y podemos tomar decisión a partir de ello. ¿Cómo controlamos los sentimientos? Los demás no pueden inferirlos, no pueden inferirlos de nuestra conducta. ¿Qué pasa? La emoción, volvemos a lo del miedo, volvemos a la tristeza, volvemos a la ira, a la alegría. Cuando yo estoy, por ejemplo, súper feliz, yo creo que se nota. Cuando estoy triste, se notará. Si estoy iracunda, pues más se notará. Porque son momentáneos y realmente se escapan a todo control que yo pueda llegar a tener. Sin embargo, las emociones tienen una diferencia con la parte de la emoción y es que tienen una racionalidad. Es más, están atadas a un pensamiento. Nosotros compartimos nuestra parte emocional con los bebés y con los animalitos. Usted vaya a darle a un perrito un pedazo de chorizo. El perrito va y le mueve la cola. No es que tenga un sentimiento por usted, no. Simplemente desde la emoción que está sintiendo, porque usted le está dando un chorizo, pues le mueve la cola. Y obviamente las emociones, sin ser procesos conscientes o racionales, se guardan en nuestro hipocampo, ¿cierto? Que es nuestro cerebro límbico. Cuando se guardan como tal en nuestro cerebro límbico, en nuestro hipocampo, que es nuestra biblioteca, es lo que como tal, en algún momento, a más allá, a más conciencia, genera sentimiento. De resto, simplemente va a ser el hecho de ver el chorizo y que el perrito mueva simplemente la cola. ¿Por qué? Por el recuerdo, ya, no hay más. Entonces, vamos con la parte de los sentimientos. Bueno, entonces, Yo te puedo, no, que ya una pregunta, por ejemplo, en eso de las emociones que se manejan muy bien ustedes. sí, Y no, cómo pero la haces máscara, la máscara se maneja desde el sentimiento, no desde la emoción. Porque es que, sí, claro, porque ¿qué sucede? Que es que si bien las emociones son innatas y a la final terminan siendo incontrolables porque están supeditadas por el medio, los sentimientos tienen una particularidad y es el proceso psíquico que generan y biológico para yo tener la posibilidad de racionalizar lo que me estoy permitiendo, la emoción que está permitiendo llegar a mí, que me permite generar un sentimiento. Inclusive pues en la explicación lo dice. ¿Qué es lo que pasa? Que el sentimiento es el resultado de una serie de procesos mentales que me permiten experimentar como tal una emoción clara. ¿Y qué pasa? Que es que nosotros tenemos que llegar a cierta etapa de nuestra vida para poder comenzar a reconocer qué es lo que yo siento, por qué lo siento y cuál es la intensidad en la que yo lo siento, ¿cierto?
Entonces, claro, ahí es donde yo logro posicionar el tema de las máscaras. O sea, por ejemplo, yo me puedo sentir muy mal en una reunión, qué sé yo, en una reunión política, ¿cierto? A mí me puede disgustar, pero resulta que es que Venga, Apolo. Apolo. Liliana me apoya. Entonces, por ejemplo, yo me puedo sentir muy mal en una reunión política porque no me gusta mucho el político, etcétera. Pero yo estoy buscando una recompensa a eso. ¿Qué hago yo? Me pongo una máscara, asumo que para el otro debe estar feliz, el otro compra la máscara y yo sigo. Entonces, ahí hay una racionalización diferente. Pero ahí estaremos hablando de lo mismo que dices de las emociones, alegría, tristeza. Amor, pero es que son instantáneos. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita aparece una cucaracha, yo las odio. ¿Usted cree que yo me voy a poner con una máscara muy conscientemente a verla? Yo salgo corriendo. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, viene muy feliz y a usted le aparenta muy feliz. Amor, pero ojo que hay una diferencia entre alegría, que es la emoción, y la felicidad, que es un sentimiento. Ojo, porque es que yo puedo tener ira con usted, por ejemplo. Sí, sí. Yo puedo tener ira con usted, pero listo, ira en el momento, y en ese momento puede que yo le insulte. Pero resulta que yo me voy a quedar callada porque me voy a tragar todo, pero igual estoy sintiendo la ira y usted puede ver que lo estoy mirando rayado. ¿Cierto? O sea, le estoy fusilando con la mirada. No, pero ¿qué pasa? Disculpa, te interrumpo un segundo, que es que la emoción, como es algo automático, entonces genera expresiones, microexpresiones. Entonces, claro, digamos, hay algo. No hay forma de tocar. No, porque digamos, hubo un evento, Jess se enojó, lo primero que va a hacer es un silencio. Ella puede que no se da cuenta, pero ahí ya hay una microexpresión, una tensión de los hombros. Claro, ahí es donde hablamos de la emoción, porque es que es algo fugaz, es algo del momento, es algo que sale, se expresa, y luego ya, cuando yo hablo del sentimiento, es que me permito racionalizar lo que sucedió en el momento. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre uno y otro. Y digamos, si yo tuviese, o sea, a partir de lo que hubiese pasado, yo pienso el ceño, tengo ira contigo, más allá de eso, si yo realmente pienso y le imprimo conciencia, racionalidad y pensamiento a lo que está pasando, yo no voy a construir ira, voy a construir rencor, odio. Y el odio, el rencor y la venganza son sentimientos, porque requieren de que la persona que los vaya a construir imprima mucho significado en lo que está sintiendo, porque yo usted no lo puedo odiar porque sí. Simplemente yo tengo como persona en mi mente que construir. Por eso yo les hablo mucho del darse cuenta, tanto del afuera, del interior y de la fantasía, porque puede que usted no me haya hecho nada, pero en mi fantasía usted me hizo de todo y yo ya estoy construyendo el sentimiento desde mí de rencor hacia usted. Y eso sí, yo lo puedo enmascarar en una cara de hipocresía, pero yo no puedo enmascarar mi emoción de ira con usted. ¿Me va a entender? Sí, sí. Listo. Listo. Entonces, ahora también hay que tener presente algo, que los sentimientos como tal y las emociones tienen un componente físico y un componente psicológico. Cuando hablamos del componente psíquico, de lo que vendrían a ser las emociones y los sentimientos, tenemos que tener presente que ellas hacen un recorrido como tal por lo que vendría a ser nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema límbico y nuestro sistema nervioso autónomo. Esto con la finalidad, de alguna manera, que estas emociones que están llegando a mí como estímulos momentáneos, yo tenga la posibilidad verdadera de racionalizarlos o por lo menos de intentar racionalizarlos para darle un significado en el momento, que dure en el tiempo o que siga siendo algo circunstancial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos hablando del tránsito que hacen estos sentimientos, nosotros tenemos que tener presente que ellos primero que nada tienen que llevar a lo que vendría a ser el sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, hablamos de lo que vendría a ser la corteza cerebral. Ahí estamos planteando como tal que llegan al tálamo y luego al hipotálamo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya estamos comenzando a hablar de sentimientos, es como si yo llegara a una gran biblioteca. ¿A qué me refiero con eso? Que si la emoción es algo momentáneo, yo debo tener un filtro para poder identificar la intensidad con la que lo tengo que vivir. Entonces, digamos,
en ese momento, pues los tenemos a ustedes los presenciales. Ustedes dos llegaron y a cada uno de ustedes yo les doy un cheque por 500.000 pesos. ¿Qué fluye en ese momento? ¿Sentimiento o emoción? Emoción. ¿Y qué emoción fluiría? Alegría. En su defecto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que él inmediatamente llega al estímulo y él tiene que llegar, pues la mayoría de los estímulos de las emociones pasan primero por los ojos, pues por los sentidos primarios, ya sea vista, tacto, olfato, oído, etc. Entonces, llega la emoción a mí, mi cerebro la toma y la manda a la amígdala, ¿cierto? La amígdala con la finalidad de permitirme reconocer cuál es la emoción que produce eso en este momento. Pero entonces, luego la devuelve. Entonces, entra por los ojos, digamos, el estímulo, me dieron 500.000 pesos, llega a mi amígdala me dice, esto es placentero, o esto es displacentero, esto me genera gusto, y luego la manda al hipocampo. El hipocampo se encarga de materializar lo siguiente: en qué ambiente estoy para yo obtener la posibilidad de reaccionar al estímulo que me acaba de llegar. Entonces, me dieron 500.000, me dieron un cheque, estoy en Medicol, en un grupo, en mi espacio seguro. Y luego la devuelve hacia lo que vendría a ser el tálamo y el hipotálamo, que dice, bueno, listo, entonces, ¿qué reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Que se vuelve el filtro entre los dos. Ahí es donde yo me permito racionalizar en intensidad y en magnitud aquel estímulo que acaba de llegar a mí. Entonces, 500.000, felicidad, placer, me levanto de la silla y empiezo a gritar, muchas gracias, esto era lo que necesitaba. Ahí ya hay una integración diferente, porque ahí deja de ser momentáneo. ¿Y qué pasa? Que como ya exterioricé, racionalicé y me permití decidir que aquello es placentero, lo mantengo en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que los sentimientos y las emociones, cuando pasan por este filtro, tienen una particularidad, y es que por lo general se vuelven más prolongados en el tiempo lo que yo considero, lo que yo atribuyo negativo de la emoción que llega a mí. Y se prolonga en el tiempo este factor negativo por el instinto de supervivencia que yo necesito para poder seguir viviendo. O sea, por ejemplo, lo que explicaba Jess, cuando yo llego a un callejón oscuro, la emoción básica que surge en mí es temor, pues es miedo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Instinto de supervivencia. ¿Qué tengo que hacer ante el miedo? Y vamos con el filtro. Es un lugar oscuro, pérdida de control. La base genética del ser humano, el miedo más básico que nosotros tenemos, lugares oscuros. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el momento en el que yo ingreso? Defenderme del lugar. Ahí pasa de la amígdala al hipocampo. Entonces, es un lugar hostil. ¿Qué voy a hacer? Y mientras que yo voy pasando por este callejón oscuro, inmediatamente lo que va a decir mi cerebro es, mantente alerta, mantente alerta. ¿Por qué? Porque nos van a hacer daño. Porque va a salir alguien, va a ser una persona hostil y posiblemente haya una conducta de riesgo, una conducta que me lleve a la muerte. Entonces, ahí se genera como tal un sentimiento, ¿cuál es? Pánico. Y el pánico me obliga a correr. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo ya tengo ese lugar oscuro, ese callejón oscuro, como un lugar hostil, cada vez que yo veo un callejón, mi cerebro lo que va a hacer es recordar ese momento y decir, todos los callejones oscuros son lugares hostiles. En todos los callejones oscuros yo me tengo que defender. Y ahí maximiza la intencionalidad del sentimiento y de la emoción inicial. Ahí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado con cuál es el filtro que nosotros hacemos. Porque entonces ahí nosotros comenzamos a llevar esa emoción primaria a un sentimiento irreal, ¿cierto? Y nos comenzamos a defender de imaginarios. O inclusive también nos comenzamos a apegar de imaginarios. Porque hay que tener presente algo, y es que nuestro cerebro, nuestra mente está en búsqueda de una sola cosa. ¿Cuál es? Felicidad y placer. Entre más placentero sea, más prolongada va a ser en su defecto la emocionalidad o la búsqueda. Pero yo siempre voy a estar corriendo de aquello que yo considero displacentero. Inclusive, también hay que tener presente algo, y es que dependiendo del estímulo, el filtro también es distinto. Por ejemplo, llevándolo a nuestro sistema límbico, nuestra parte más animal, lo más placentero para este cerebro animal es el sexo.
la actividad sexual, ¿cierto? Porque genera una carga de dopamina y serotonina tremenda en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien para uno esa actividad sexual puede ser placentera, para el otro que está viviendo la misma carga puede ser displacentera. Entonces, claro, ahí hay una ruptura. ¿Por qué? Porque entonces ya la carga que debería ser continua y compartida hace una disrupción en un mismo evento. Entonces, para uno es positivo, me permite generar una búsqueda continua de esto, para el otro es displacentero, me lleva a la necesidad de huir y yo simplemente me voy del espacio, me voy de la persona, ya no estoy, y la otra persona entra en una búsqueda de satisfacción constante. Entonces ahí es donde se posiciona como tal este filtro, ¿cierto? Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la cual nosotros tratamos de racionalizar las emociones que llegan a nosotros. Si no pienso tomar una pregunta sobre eso. Por ejemplo, si en el mismo evento pasan las dos relaciones, vamos a hacerlo del cheque que usted llega acá y nos reparte de 500.000. Estamos acá felices, contentos los tres. Ya celebramos, no, ya que lo voy a gastar. Pero tengo usted en este momento y me dijo, uy, Alex, qué pena, este cheque me equivoqué y es de Cardón. Sí. Entonces ya vamos a entrar, entonces necesitamos sentar un traje, ¿no? Claro, o sea, al mismo tiempo. Sí, pero entonces ahí hay que tener presente que, digamos, ¿qué es lo que fluye? Yo ya tengo una sensación de satisfacción, yo ya tengo una sensación de placer, que es, me entregaron los 500.000, esto es mío. ¿Qué pasa? Que yo soy quien decide contraponer la carga de la emoción inicial. Entonces, claro, ya la felicidad se vuelve ira, y la ira me lleva como tal, ya cuando lo llevo al sentimiento, a un sentimiento de desprotección y de angustia. Inclusive yo lo puedo racionalizar como una atracción. ¿Cómo me da usted esto si esto era de otra persona? Entonces, supongamos en base a eso, una frustración es una emoción, un sentimiento. Porque yo lo racionalicé, ¿cierto? Listo. Continuemos. Ahí hay que tener presente algo, ¿cierto? Y es que yo ese tipo de frustraciones las puedo expresar de muchas maneras, ¿cierto? En medio de la emocionalidad, por lo que se llama emocionalidad. O sea, claro, yo la racionalizo, es algo frustrante y físicamente como todo mi cuerpo. Es como lo que decía Alex, él llora. Otra persona en medio de eso se levantará y gritará, pero ya depende mucho de cuál es la carga que cada uno decida darle. Pues es que uno dice, cuando le preguntan, ¿usted qué haría si le ponen usted llega, entra a su casa y encuentra una verdadera luz? Yo no sé cómo reaccionar, no sé. Lo que diría es para ver cómo es mi emoción. Ahí sería la emoción. Sí, sería emoción. ¿Cómo reacciona? Porque es una emoción. No sé cómo reaccionar. Pero mira que ahí estás tomando algo de ambas, ¿cierto? Porque cuando tú dices, o sea, si tú entras a tu casa y ves a una persona con un arma, ¿cuál sería la emoción inicial? Solo a modo de prueba. ¿Qué representa el arma para las personas? Intimidación. Entonces, inicialmente, ¿yo qué voy a sentir? Miedo. Ahí está la emoción. Recuerda, la carga emocional es del momento y es inmediata. Miedo. ¿Y cuál es el sentimiento? Pánico, por ejemplo. Ansiedad. Sino pues que también en ese panorama también usted puede meterse en el lugar, por ejemplo, que es su hábitat. Porque, por ejemplo, en el hogar, cuando uno se siente cómodo de todo y se mete un ladrón, también usted puede empezar a defenderse. Ya no tanto del miedo, sino de defenderse usted lo que quiere. Pero mira cuál es el estímulo primario. El miedo bien intencionado es un miedo que me lleva a un instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia me obliga a generar un movimiento. O sea, digamos, por ejemplo, aquí entra un lobo. Sí. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Un lobo. Miedo. Emoción. Sentimiento. Me tiro y cierro la puerta. Instinto de supervivencia. Porque hay una base, ¿cierto? Y es la base, pues es lo que priman todos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es? Sino que es que, por ejemplo, lo que decimos por ejemplo del alma, no es lo mismo que, por ejemplo, usted se entienda en casa donde usted se siente refugiado, usted se siente seguro, a que usted va por un callejón donde usted está corriendo o del susto se queda parado. Pero mira que vamos al iniciar, cosas del momento. Bueno, chicos. Sí, vamos.
Sí, está porque Es que nos emocionamos. si eso noto, de por Dios bendito. Espero les haya quedado a ustedes todos en claro la emoción y el sentimiento y cómo funciona en el cerebro. Inteligencia emocional. Bueno, resulta que como tal, ciertos autores, como Howard Gardner, habla sobre múltiples inteligencias, ¿cierto? Hay inteligencia cognitiva, visual espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista, ¿cierto? Y dentro de todas estas inteligencias llega a hablar sobre una que pues es inteligencia como tal emocional, pero no lo acaba de desarrollar, ¿cierto? Dice de alguna forma que la inteligencia emocional nos refiere a una habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones de una forma que reduzca el estrés y ayude a comunicarnos efectivamente con otras personas, ¿correcto? Y allí es donde empieza como tal este autor a trabajar en las múltiples inteligencias, la cognitiva, la lingüística, la matemática, la visual espacial, en fin, ¿cierto? Esto hasta allí como claro, ¿cierto? Es simplemente una más de las inteligencias que puede tener un individuo. Pero cuando hablamos de la inteligencia emocional, que ya la vamos a desglosar un poquito, que parte justamente del empezar a imprimir mucho pensamiento y racionalidad en relación a lo que estoy sintiendo, como empezar como tal a darle un poco más de lógica al sentimiento y no solamente partir de qué es la emoción, yo construyo a partir del recuerdo y lo que construyo con eso me quedo, sino realmente a partir de ese darse cuenta de cuál es la fantasía, de cómo se está construyendo esa emoción. Si bien yo sé que la estoy construyendo de una forma negativa y poco sana, porque la estoy construyendo de esa forma, y realmente sacar en forma positiva o negativa qué es lo que está pasando. Entonces dice, existe una abundante base experimental que permite afirmar que si bien todos venimos al mundo con un temperamento, una personalidad característicos, los primeros años de vida tienen un efecto determinante en la configuración cerebral. Como bien nos decía Edu ahorita, esto va muy de la mano con cada etapa de la vida que cada individuo tiene que pasar. No es la misma racionalización o no es el mismo sentido o conciencia de la emoción, la que vamos a tener nosotros, que ya estamos grandes, que algunos, digamos, hemos pasado por determinadas situaciones y que identificamos que tenemos miedo o que tenemos ira a lo que va a sentir un niño pequeño, ¿correcto? Por eso es que cuando hablamos de las heridas emocionales, nadie las identifica cuando son pequeños. Es grande cuando realmente empezamos a darnos cuenta que hay abandonos, hay rechazos, hay traiciones, en fin, pero porque ya le podemos dar como tal un discurso. Dice, esto podría llegar a definir un alcance del repertorio emocional a gran medida del individuo. Sin embargo, es claro entender que no parte como fundamento determinante o tácito para problemáticas emocionales de cada uno. Es decir, yo puede que tenga la familia más conflictiva en la casa y puede que mis emociones, al igual que mis sentimientos o mi forma de solucionar ciertos conflictos, mis habilidades de vida, no sean bien desarrolladas en la familia, pero puede que de grande sí lo sea, puede que de grande yo haya aprendido. Bien, Alex ahorita nos hablaba en relación a que el dolor es importante porque nos ayuda a aprender, pero resulta que no todo el mundo lo toma de esa forma. Entonces ahí jugaremos una ruleta rusa, ¿sí? Y en algún momento, Daniel Goleman, que habla de un libro sobre inteligencia emocional, dice, ni la naturaleza innata ni la influencia temprana en la infancia constituye determinantes irreversibles a nuestro destino emocional. Y yo necesito que ustedes tengan muy en cuenta esto porque a veces caemos en prejuicios, caemos en definiciones que ni siquiera corresponden a algo tácito, algo real, sino que empezamos a sacar muchas conjeturas o premisas en relación a cómo está X persona o yo solucionando determinadas situaciones a partir de emociones y sentimientos. Es que usted no debería estar sintiendo eso. Eso es un juicio valorativo mío. Es que de pronto usted en algún momento no sabe cómo solucionar sus problemas en relación a su tristeza porque su mamá nunca le enseñó. Eso volvemos a lo mismo. Si bien puede darse,
puede que no. Recuerden que las emociones y los sentimientos dependen mucho de todo un factor biopsicosocial que son sus relaciones, es su crianza, es una predisposición genética, bueno, muchas cosas de base que tenemos que tener en cuenta. Entonces hay 3 pilares de inteligencia emocional que quiero que tengamos en cuenta con la finalidad de que cada uno podamos empezar a hacer reflexión acerca de ello. Dice, la primera sería la percepción y la expresión emocional. ¿Tienes emociones? ¿Lo sientes? ¿Sabes que tienes emociones y que estas emociones afectan la mayoría de tus decisiones? Tu cuerpo está intentando decirte cosas. ¿Le haces caso? Con este pilar sabrás reconocer de forma consciente tus emociones y serás capaz de darle una etiqueta verbal. Muchas de las emociones que podemos llegar como tal a sentir, nos las tragamos o realmente no sabemos cómo expresarlas. Por eso el hecho de reconocerlas e intentarles dar desde la conciencia una verdadera forma para su desarrollo es lo que nos permite como tal darle un sentido verbal, poderlo expresar ante otro. Y eso es lo que nos lleva justamente a la emoción que ya Edu nos estaba pues como formando en ello. El segundo pilar es la regulación emocional. ¿Tienes miedo de tu propio miedo? ¿No sabes cómo motivarte? ¿Te vuelves depresivo o muy enojado durante días? Saber cómo manejar y elegir las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz constituye el segundo pilar de la inteligencia emocional. Yo necesito reconocer lo que realmente pasa por mí, lo que realmente siento para poder empezarlo a tratar. Cuando yo intento simplemente tapar el sol con un dedo, no estoy haciendo nada. Simplemente me niego a una realidad que está ahí, latente, y que no va a cambiar hasta que yo realmente no decida. Y yo decido también, en algún momento, permitiendo resignificar lo que estoy sintiendo. El tercer pilar y último sería la empatía. Saber cómo ponerse en la piel de los demás. Entender qué se siente, qué sienten los demás, qué necesitan y qué están comunicando de forma verbal o no verbal, ya que la comunicación en 90% a veces no es verbal. Es una habilidad fundamental para fortalecer la amistad, el amor y la vida social sana. Por último, para esta partecita, para desarrollar inteligencia emocional mediante la mente fuerte, se requiere conocer cómo identificar los pensamientos irracionales y reemplazarlos por unos más realistas. Aquí hay un ejemplo que a nosotros nos enseñan cuando nosotros estamos viendo esta clase y es que hay 3 emociones que suelen ser muy engañosas para el ser humano. La felicidad, la tristeza y la ira. ¿Por qué hablamos de tener pensamientos irracionales? Porque digamos, yo estoy demasiado feliz y yo dejo de ver mi mundo real y me meto en un mundo de fantasía. O sea, por ejemplo, resulta que yo me compré un billete del baloto. Yo me vi la transmisión de baloto y yo me gané el baloto. Yo salgo corriendo, estoy feliz, digo a todo el mundo que me gané el baloto. Entonces llego donde mi vecino y le digo, usted necesita un televisor. Le regalo mi televisor de 50 pulgadas. Pero es que yo ya me voy a conseguir otro. ¿Que no tiene carro? Dale, que yo me voy a conseguir 4. ¿Que le falta la casa? Mañana mismo vamos. Es más, ¿sabe que yo ya saco todo y meto hacia la casa? ¿Qué pasa? La persona llega y resulta que no era su ficha del banco. Entonces, claro, esa emoción, esa carga tan exagerada, mal fundamentada de su felicidad, lo lleva a posicionarse en medio de un acto fantasioso y de cometer errores. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando yo siento terror. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo miedo, yo descontextualizo el espacio en el que estoy. Y cuando yo tengo miedo, hasta el factor más protector que yo puedo tener en mi vida suele ser algo que pone en peligro la misma. Entonces, claro, ¿qué sucede? Digamos algo muy básico que nos ha pasado a la mayoría de nosotros cuando estábamos chiquitos. Estamos en casa, mitad de la noche. Resulta que está lloviendo a cántaros, hay una tormenta eléctrica afuera, que hay un rayo que me despierta. Inmediatamente yo me levanto sobresaltado, miedo.
¿Qué es lo que hago? Veo una sombra y digo, mamá, aquí hay espíritus, me están asustando. Vuelvo y me pierdo de mi concepto de realidad, de mi zona segura, y vuelvo y me meto, o sea, hago una inmersión completa en un mundo de fantasía que me puede llevar nuevamente a activar este instinto de supervivencia, pero también a cometer muchos errores en medio del lugar en el que yo me encuentro. Yo tengo una pregunta sobre eso. Por ejemplo, entonces, supongamos en ese ejemplo que usted puso, esas personas así tenían traumas personales o que influyen. No necesariamente. No. Lo es una suposición, por ejemplo, el límite. Por ejemplo, lo que usted dijo, el paloto, bueno, lo regala todo y tal, y se da cuenta que no es. Y ya entra en una frustración, le dice que es sin nada, no es sociedad. Pero es que pasa una y termina de la otra. No, hay que tener presente que en las patologías mentales se maneja distinto, ¿cierto? O sea, yo tengo fluctuaciones emocionales que son racionales y coherentes para el cuerpo, para la persona. Digamos, por ejemplo, yo puedo estar aquí tranquilo, normal, feliz con ustedes en este espacio. Doña Clemencia, regálame un segundo, doy la explicación y ya le damos la palabra. Pero resulta que me entra una llamada y me dice, Edu, su mamá se murió. Lo coherente en mí es que mi emocionalidad y mis sentimientos cambien inmediatamente. Porque yo acá estoy bien, estoy tranquilo con ustedes, estoy feliz. Tengo un pico alto. Si a mí me dicen que mi mamá se murió, el pico inmediatamente va a bajar. ¿Dónde cambia? En el tiempo en el que yo no de repente estaba ahí. En una patología mental hay que tener presente algo. Y es que cuando hay un trastorno límite, la persona suele llevar el suceso durante un periodo de tiempo demasiado largo para justificar la necesidad de racionalizar la vivencia que tiene. Ahí se posiciona distinto, ahí cambio, porque digamos, claro, lo coherente que si a mí me dicen que mi mamá se murió es que yo esté 1 o 2 meses más. Después de 2 meses que yo pueda hacer mi duelo, ya puedo entrar en mi vida normal, ¿cierto? Personas más, personas menos. ¿Qué pasa? Digamos, no lo pongamos tan al extremo, digamos que me echaron del trabajo. Lo coherente que fuera, 2 semanas, 3 semanas más, luego ya vuelvo a mi estado habitual. Pero es la intensidad en la que yo le pongo la carga y lo que yo lo llevo durante ese periodo de tiempo. ¿Me hago entender? Sí, pero entonces, por ejemplo, en el amor, supongamos, cuando usted termina una relación con un amigo o una tal, ese día era su mejor amigo, sí. Pero la otra vez ya usted no lo vio más. Pero es que hay algo. ¿Cómo sería eso? O sea, vamos a esto, entonces la carga que yo le pongo al suceso que hay, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, mi mejor amigo, qué sé yo, se metió con mi pareja. Entonces, claro, inmediatamente, ¿qué va a hacer la emoción? La emoción genera el ciclo, pero yo no necesariamente tengo que quedarme odiándolo toda la vida. ¿Quién toma la decisión? Ahí es donde yo toco. Claro, pero es porque vamos a lo mismo, o sea, ¿qué pasa? Pues la ira me lleva a la necesidad de generar ese pico, inclusive ese instinto de supervivencia. O sea, esta persona es hostil, yo tengo que huir de la persona. ¿Y qué es más fácil? Alejarlo por completo. Entonces, claro, vamos en algo de los picos, pero inclusive ese odio tan irracional que pues, la palabra lo dice, es un odio irracional, porque yo no me voy a quedar odiándolo toda la vida. Pero hasta el momento. Entonces, no. Listo. Doña Clemencia, cuénteme cuál es la pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto es bueno reprimir las emociones o los sentimientos? ¿Cómo así? No entendí. ¿Cómo así? Uno muchas veces puede sentir mucha rabia o sentir odio, pero uno trata de, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Uno reprime ese sentimiento y le demuestra a la otra persona que uno ni la odia ni siente rabia por ella, pero uno en el fondo sabe que sí la está sintiendo. ¿Hasta qué punto es bueno o hasta qué punto es malo? Pues es que no es que sea, bueno, o sea, de por sí hacer la represión es mala, ¿cierto? Decía Jung que todo aquello que yo niego me estanca, todo aquello que yo acepto me transforma. ¿A qué voy con esto? Que digamos, cuando yo lo que hago es tragarme todos estos sentimientos y emociones y no tengo la posibilidad de soltarlos, mi mente lo que va a hacer es terminar en algún momento somatizando eso. O sea, esa es la parte más negativa. ¿Por qué? Porque al final, físicamente, yo voy a comenzar a vivenciar en un aspecto muy negativo aquello que yo me estoy guardando.
Por eso es que hay métodos, o sea, hay métodos sanos para yo liberar la tensión del momento, cuando es, digamos, una carga negativa. Digamos, por ejemplo, yo estoy en una reunión con mi jefe, resulta que mi jefe me metió el grito de mi vida. Inmediatamente yo me voy a enojar, pero yo a mi jefe no le puedo gritar, ¿cierto? Que me echa. Entonces, ¿qué hago yo? Guardo la emoción, guardo el sentimiento y luego, por ejemplo, algo que vendría a ser sano, me voy, cojo un par de hielos, los mantengo en mis manos, activo mi sistema parasimpático. ¿Qué hace eso? Derivar la carga estresante, todo ese estrés que está en mi cerebro hacia las manos. Y le permito, o sea, permito resignificar lo que estoy viviendo en el momento. Al final, de lo que nosotros tenemos que buscar en todo momento es resignificar aquello que yo considero como negativo y permitirle encontrar inclusive esa carga positiva al evento negativo. Yo tengo, pongamos por ejemplo con el tema de ese mismo de las emociones. Por ejemplo, la emoción de ella es que va a llorar y siente una gargantaca y de pronto no le expresa el llanto. Por ejemplo, lo que tú me dijiste la primera vez, no, si tienes ganas de llorar, hazlo. Y uno lo expresa fácilmente. Eso es debido a lo físico o mental. Eso es más mental, pero yo lo llevo a lo físico, porque al fin y al cabo soy yo quien toma la decisión. Sí, porque por ejemplo, lo que dice, yo quiero llorar, pero tengo el tabla cariño, como hay gente que no. Pues que al principio la carga es mental, porque soy yo quien decide, no puedo llorar, no puedo llorar, no puedo llorar, hasta que tomo la decisión, no llorar, es bueno, lo suelto. Bueno, entonces decíamos que parte de su inteligencia emocional requiere en algún momento de identificar los pensamientos irracionales y reemplazarlos por algo más realista, comportarse de forma positiva a pesar de las circunstancias y controlar las emociones y no dejar que ellos tomen el control. La idea de esto es en algún momento brindar el sentido de lo que estamos viviendo, porque partimos a lo mismo, no somos ni animalitos ni somos bebés. Entonces, cuando realmente le brindamos un concepto, realmente brindamos un significado a lo que estoy viviendo, yo puedo llegar desde la racionalidad, desde la conciencia a tomar una decisión. Eso no implica que me vuelva un robot, porque ningún extremo es bueno, ni yo puedo como tal pensar que me puedo dejar guiar por todas las emociones que pueda sentir al punto de ser la persona más impulsiva de la vida, pero tampoco se trata de que en algún momento el racionalizar todo me lleve a básicamente no expresar nada, porque simplemente puedo sentir miedo en relación a, por ejemplo, sentir el nudo, pero no me lo voy a permitir en ningún momento que nadie lo vea, ¿cierto? Entonces decía, cuando logras balancear las emociones con el pensamiento racional, tomas mejores decisiones, piensas sobre cómo te comportas cuando estás enojado. Es probable que digas cosas que después te arrepientas porque basas tus acciones en emociones y no en la lógica. Y ahí viene lo de que nada más, yo no puedo basar mis decisiones meramente en lo racional, pensando pues que yo puedo en algún momento simplemente pasarlo por allí y no más. ¿Correcto? Vamos con el circuito de la recompensa para que hagamos esto un poco más ágil, ya son las 7:38. El circuito de la recompensa al cual muchos de ustedes como usuarios vienen acá a cumplir está basado en un inicio de una sensación, ¿cierto? Decimos que hay un reposo como tal en el cual desde la Gestalt yo identifico una necesidad. ¿Qué necesidad? No tengo idea. Cuando yo estoy iniciando, realmente muchos de ustedes pueden que se identifiquen, entran muchos a dejar una adicción, a resolver una depresión, porque tienen ansiedad, bueno, duelos, en fin. Pero realmente a ciencia cierta como tal, de forma verbal, racional y consciente, yo no sé realmente lo que voy a solucionar. Yo solamente entro allí, en una sensación de que algo está pasando y que necesito como tal empezar a solucionar, ¿cierto? Entonces dice que el reposo, la persona ha resuelto una gestalt, una necesidad, y vuelve a un estado de equilibrio, no enfrenta ninguna necesidad apremiante. Muchos de ustedes entran, sobre todo los adolescentes, entran porque alguien más los empuja. Ya,
No hay realmente una necesidad que yo tenga que resolver. La sensación, la persona percibe la sensación aunque no la define claramente, lo cual ocurre en la fase siguiente. Yo sé que algo está pasando, yo por algo estoy llorando todos los días, pero realmente no identifico de qué se trata. Cuando llegamos al darse cuenta, parte de esas tres que hablábamos al inicio, es que yo me doy cuenta que realmente es un pensamiento que vive o en el futuro y me mantiene en una ansiedad constante y en una angustia, o permanezco en el pasado y me la paso deprimido por algo que pasó o dejó de pasar, o yo no movilicé, o yo no aprendí, o yo no decidí, en fin, ¿cierto? Entonces dice, el darse cuenta, la sensación se convierte en una figura, se establece la conciencia de esa necesidad y la necesidad se define claramente. Y también se identifica aquello que puede satisfacer esa necesidad. Muchos de ustedes empiezan, muchos de sus hijos, muchos de sus familiares, cuando llegan a esta parte del darse cuenta, es cuando realmente empiezan a identificar que hay heridas emocionales. Hay muchas cosas que vienen guardando de la familia, o muchas cosas a nivel emocional y sentimental que no los han dejado progresar. A eso vamos con las emociones y los sentimientos. Actúo y actúo a partir de la emoción, entonces son solamente impulsos. Nunca lo llevo a la parte racional del sentimiento. O si lo racionalizo de una forma malsana, que me lleva al rencor, que me lleva al odio. Y en efecto, pues ese tipo de cosas a mí me pueden, más allá de movilizarme a que algo pueda cambiar, simplemente estancarme. La movilización de energía, dice, la persona reúne la energía y la fuerza para emplear la actividad que la necesita, para empezar a activar la actividad que la necesita y la requiere. Vamos a ponerlo como si fuese en algún momento esa decisión cumbre de lo que tengo que hacer. Yo sé y me doy cuenta que estoy llevando muchas de mis decisiones y de mis impulsos, de lo que hago, mis acciones, a partir de tener reconocimiento. Y no estudio para el parcial de matemáticas, porque al final yo sé que mi profesor, cuando vea que soy capaz de realizar el examen sin estudiar, va a poder reconocer en mí lo pilo que soy. Yo me doy cuenta en algún momento, cuando ya se me cae toda esta nube de mentira, que realmente yo necesito estudiar. Y cuando llego a la parte de movilización de energía, de ese darse cuenta, es que yo me doy cuenta de miles de cosas. Yo sé que estoy en el mundo, quizás. Yo sé que tengo que tomar muchas decisiones. Yo sé que tengo que dejar a la pareja que me pega. Pero la movilización de energía es en algún momento empezar a tomar decisiones. El punto, y se los he dicho muchos en grupo, es que la movilización de energía, esa toma de decisiones, usted puede tener toda la energía para hacerlas, pero realmente accionar se vuelve algo totalmente diferente. Yo puedo ver todas las problemáticas que tenga, habidas y por haber, en mí, pero más allá de tomar la decisión, más allá de empezar como tal de un gimnasio, más allá de empezar a estudiar, más allá de dejar al tipo, de lo que sea, no pasa. En una crítica muy filosófica, nos quedamos contemplando la problemática más allá de transformarla. Por eso es lo que cicla como tal cada uno de nuestros usuarios. Tiene que pasar por un estado de sensación de que algo pasa, del malestar como tal, de un darse cuenta de qué es el malestar y movilizar energía para empezar a impulsarse. Pero de ahí a lo demás, los dejaré con Eduardo. Entonces seguimos con la acción. En este circuito, la acción es el momento en el que la persona logra un contacto con su necesidad o su gesta, inclusive con el deseo inicial. ¿Qué pasa? Que en este momento hay una movilización que dirige la energía que se estaba tomando en el paso anterior hacia la satisfacción de esa necesidad, ¿cierto? Entonces, para el ejemplo que ponía Jess, entonces, si yo tengo un examen de matemáticas, claro, yo en un principio me digo que es la movilización de energía. Tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, pero si yo no actúo, no paso a la acción. La acción es ese momento en el que yo digo, listo, está bien, tengo que estudiar. Bueno, ¿cuándo voy a comenzar a estudiar? Hoy mismo, bueno, le voy a dedicar 3 horas porque yo sé que ya tengo un conocimiento previo
y ejecuto la acción con la finalidad clara de suplir la necesidad que tengo, que es adquirir más conocimiento, reforzar el conocimiento en este caso, para hacer este examen de matemáticas. Por ejemplo, entonces, las postergaciones que tenemos. Por ejemplo, usted sabe que tiene que estudiar, pues usted dice, ay, voy a dormir primero. Como la procrastinación. O voy a dormir primero, después voy a comer y después estudio. Y lo aplazan y a la final no se estudia. Pero yo no lo llevaría como tal a una emoción o un sentimiento, sino a una decisión, ¿cierto? O sea, es una decisión que va a cambiar. Y ahí sí, o sea, porque también hay que tener presente, exacto, de que yo puedo estar ejecutando una no acción. Y una no acción es una involución en este ciclo de la experiencia, porque la no acción no me permite el reconocimiento. Y cuando yo no reconozco, no me muevo. Solamente cuando yo identifico que hay algo que me duele, hay algo que necesito, logro hacer ese movimiento hacia adelante hasta llegar. Bueno, cuando hablamos del contacto, hay que hacer claridad en una cosa muy importante, y es que en un principio el ciclo de la experiencia tenía 6 momentos, ¿cierto? Posteriormente a él le añaden otros 2. Pero entonces el contacto es ese momento en el que la persona satisface por completo su necesidad inicial. Es ese momento en el que, por ejemplo, yo digo, yo necesito dejar de comer porque estoy muy gordo, ¿cierto? Y necesito rebajar 8 kilos. El contacto es ese momento en el que yo me pongo en la balanza y hay 8 kilos o más, no 8 kilos o menos de lo que reduje, ¿cierto? O sea, estoy en 10 kilos menos, 9 kilos menos o en los 8 kilos exactos. Pero ¿qué pasa? Posterior a esto se identifica algo y es un precontacto, que es ese momento, ¿cierto? Ese proceso que se presenta cuando yo identifico mi necesidad verdaderamente y cuando identifico cuál es la acción que tengo que ejecutar para poder suplir la necesidad. Por eso es un pre a la necesidad. Es cuando yo tengo el cúmulo de todas las acciones, las emociones, las necesidades y sé cómo llevarlas a cabo. Y el postcontacto es ese momento que existe después de haber establecido el contacto, o sea, después de haber satisfacido la necesidad, de satisfacer la necesidad, con el objetivo de relacionar y de satisfacer una necesidad posterior. ¿Qué es lo que pasa? Que es que el circuito de la experiencia tiene una particularidad, y es que este circuito nunca termina, porque inclusive, como lo dice en el postcontacto, es el inicio de un proceso hacia el reposo. Y el reposo es la etapa 1 del circuito de la experiencia. ¿Qué pasa con esto? Que cada vez que yo suplo una necesidad, me doy cuenta que hay otra necesidad que tengo que suplir para seguir trascendiendo en la vida. Entonces yo estoy constantemente ciclando por estos circuitos de la experiencia hasta llegar a un punto en el que yo me reconozco en satisfacción conmigo mismo. De hecho, uno podría pensar esto mucho en paralelo a lo que es la zona de confort, ¿cierto? Uno siempre le va a dar pánico aprender algo nuevo, ¿no? O enfrentarse a algo diferente. Entonces el pánico siempre va a existir. Cuando yo me lanzo al agua, cuando yo tomo decisiones, cuando yo realmente ya pasé por el darme cuenta, tomé la decisión y la acción, entro a la fase de aprendizaje, ¿no? A la zona de aprendizaje en la cual comprendo y entiendo qué es lo que necesito hacer y llegaré nuevamente a la fase de confort porque ya lo he aprendido, pues ya pasó. Y así seguirá uno ciclando durante toda su vida en todas las acciones, en lo académico, en lo laboral, en lo familiar, en lo emocional, en lo afectivo. Pues básicamente las relaciones, ¿por qué se mantienen al son de hoy? Porque en algún momento pasaron por el pánico, el aprendizaje, llegaron a la zona de confort. Y muchos se quedan en esa zona de confort que llega al punto de divorcio, ¿cierto? De separación. Por eso es necesario que uno cada vez que va ciclando eso llega a la zona de confort en la cual como que todos están tranquilos, pero en cual también empieza todo el mundo hacia abajo, la tristeza, ya me está dando piedra verlo a usted, en fin, pues yo tengo que empezar nuevamente en esa zona de pánico, aprender qué voy a hacer para de nuevo volverle a dar vitalidad a la relación y volver a llegar a la zona de confort y así. Siempre nos ciclarán en lo mismo. Ya por último, familias, están las recomendaciones. Entonces, identifica tus detonantes. Es imposible arreglar un problema si no se conoce su origen. Para poder controlar
tus emociones, es necesario que identifiques las situaciones que las provocan. Hay que crear también empatía con las personas que me rodean, ¿cierto? Porque pues es muy frecuente que nosotros entremos en desacuerdo constante con las personas de nuestro entorno, ¿sí? La mejor manera de encontrar un punto de vista en común no necesariamente es a través de la crítica o de los juicios ante la opinión del otro, sino mediante la empatía, que pues recordemos pues, que es la posibilidad que yo tengo de ponerme en los zapatos del otro, de entender la postura del otro y de llegar pues de alguna manera a identificar que el otro en medio de su otredad tiene una opinión tan válida como la mía. Fíjate en tus palabras. En ocasiones, cuando nos enfadamos, solemos desconectar la boca de la cabeza. Esto significa que la elección de palabras puede ser inadecuada e incluso imprudente. Para lograr una comunicación asertiva, se requiere de un uso consciente y selectivo de las palabras. Vamos a lo que les explicábamos ahorita de las emociones. Regularmente no pensamos bajo ira, ni mucho menos bajo tristeza, y a veces solemos simplemente el actuar desde la impulsividad sin realmente pensar y racionalizar. Entonces, se hace fundamental que empecemos como tal a conectar de forma consciente nuestra neocorteza con realmente nuestro cerebro límbico. También es importante aprender a aceptar la crítica, ¿cierto? Las personas que tienen una baja autoestima o presentan indicios de egolatría, por lo general suelen tomar mal las críticas de los otros. ¿Qué es lo que sucede? Que en un principio siempre va a ser duro aceptar, pero es que es un proceso de aprendizaje constante la posibilidad que yo tengo de aceptar que yo no siempre estoy haciendo las cosas bien y que hay un otro que me puede dar una perspectiva diferente de las acciones que yo estoy ejecutando en constancia. Sí, es que yo también puede llegar a una extremo, a que uno acepta todas las críticas y todo el mundo las sentir o no. Pero se le da la intencionalidad que las demás personas le dicen. Porque a la final, mire, los miles de estímulos aparecerán, ¿cierto? Que a mí mi jefe me retroalimente y que él lo haga de una forma que uno diría que no es aceptado porque quizás lo está haciendo de una forma de ridiculizarme. Yo sé quién decir, obviamente eso está mal, porque uno no de nadie debería retroalimentarlo de esa forma, pero cuando yo desconozco cuáles son mis habilidades y permito que los demás tengan la oportunidad de hacerme sentir mal, pues es que al final muchas personas podrán hacerlo, pero soy yo quien termina dándole el significado, intencionalidad a lo que me están dando, ¿cierto? Yo podré, obviamente, desde la crítica, desde la reconstrucción, la resignificación y la resiliencia que yo tenga, identificar que si mi jefe me está retroalimentando, porque quizás yo soy muy poquisucia para hablar con los usuarios, entonces yo sabré que, bueno, que quizás no es que sea la forma más sutil de llegarle a la gente, pero bueno, también pensaré, bueno, quizás es la forma más sencilla en la cual las personas se sienten muy en confianza. A la final, pues de pronto estoy pecando, ¿cierto? Pero a veces yo siento que cuando uno usa cierto lenguaje muy escueto, uno logra que las personas se concentren. A veces las terminologías muy técnicas, pues son bien usadas, pero en ciertos espacios. Cuando estamos hablando de emociones y de sentimientos, yo se le puedo decir miles de cosas y posiblemente usted no me entienda. Yo lo desconectaré completamente. Pero en ese orden de ideas, si a mí mi jefe me está diciendo eso, yo decidiré si realmente lo tomo con que realmente yo no sé hacer mi trabajo y este no es el lugar para mí, o yo realmente identifico que sí, puedo hacerlo de otra forma y preparo mis talleres de diferente. Yo le doy la intencionalidad a las demás cosas. Por eso dicen que a la final, no sé si ustedes han escuchado ese cliché de que la felicidad no está afuera, está en usted, pero es porque realmente usted desde su interior, desde su cerebro reptiliano, sí lo libera, ¿cierto? Y habrá ciertas cosas de afuera que sean estímulos, pero es usted quien en algún momento le da el significado para que eso llegue allá, ¿sí? Bueno, todo es un circuito que como tal van dando, un círculo constante. No sé si de pronto alguno de ustedes, de las familias, tenga alguna pregunta.
familias, los que quedan. Ninguna pregunta, todo muy claro. Todo muy claro, sí, señora. Y todo para mí Todo también está quedó muy claro, sí. Sí, señora. Listo, ¿alguna duda, Todo pregunta, está claro. sugerencia, Muchas comentario? gracias. Listo, les agradezco inmensamente el espacio, les agradezco la paciencia, mil y mil gracias, espero lo hayan disfrutado. Recuerden entonces que la idea es que a partir de dentro de 15 días, del 28 de este mes, podamos seguir haciendo las multifamiliares de forma presencial. Yo les prometo que va a ser algo muy fructífero porque yo sé que en medio de estar conectados, uno a veces se desconecta mucho de forma mental porque se distrae con el celular, con lo que está pasando en la casa, del tema que se está dando. Entonces yo sé que va a ser muy fructífero y va a ser muy positivo para ustedes y para sus usuarios, sus familiares, el hecho de que estén acá, porque va a ser un aprendizaje realmente bien aprendido. Les agradezco infinitamente. Tengan una muy feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias, Muchas Lupita. gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas